está reflexionando. No sé en qué. Entonces recuerda, más que la estatua de Aristóteles clásica, que se parece mucho en cuanto a la posibilidad excelente, pero Aristóteles está con un manto, es distinto, está en un sillón, en el palimundo. Más que Aristóteles se parece al acto puro de Aristóteles. Es decir, el acto puro se define como el pensamiento del pensamiento. Ahí sí que está claro, ¿eh? El pensamiento del pensamiento. Es decir, Dios, según Aristóteles, piensa, pero naturalmente tiene que pensar en algo digno de su propia naturaleza. No va a pensar en el mundo, que es una basura, ¿verdad? Al lado de él. Entonces, ¿en qué puede pensar Dios? Pues únicamente en el pensamiento. Pero Dios está pensando en el pensamiento, pero como no sabemos cuál es el pensamiento de Dios, no sabemos nada. Entonces, la fórmula de Aristóteles resulta ser, al caso sin quererlo, como la más estricta definición de que Dios no piensa nada. No sabemos lo que piensa, absolutamente nada. Y entonces eso es lo que dice el pensador de Rodin. Está pensando en algo, pensando lo que no piensa nada. Es un verdadero embrollo, no es nada, no es nada. Más que pura retórica. Y sin embargo, escuché decir la fuerza que esto tiene, ¿no? Me acuerdo una anécdota famosa de Eugenio II, que contaban que está en su casa, en Barcelona, llama por teléfono y viene el criado que tuviera, lo que sea, ¿qué llama? Pues quería hablar con don Eugenio. Dice, espera un momento. Al cabo de un rato vuelve y dice, sí, está en casa, pero no puede ponerse el aparato porque está pensando. La contaban entonces. Ahí tenemos el estar pensando y el sagrado, ¿no? Estar pensando es una cosa sagrada, pero depende de lo que piense. Estoy subrayando esto para el cuento del pensamiento. El hombre es animal que piensa, que dice Pascal, ¿verdad? Una caña pensante, pero claro, ¿en qué piensa? ¿En el recibo de la luz? Claro, es que pensar, no es que pensar como una caña que piensa, pues otra vez con un descarte, ¿no? Es puro subjetivismo. Pues esta distinción creo que es fundamental para nuestro asunto. Decir que el español es idioma del pensamiento, claro, si es pensamiento subjetivo, desde luego, todo el mundo piensa algo, pero tiene que ver una cosa con la otra. No decimos nada, absolutamente nada. Y vamos a dejar ya el primer criterio, pero más o menos yo creo que está claro por dónde va. Segundo criterio que vamos a utilizar. Pues bueno, todo esto se podría ilustrar leyendo cosas de estas, pero en fin, no hay tiempo, ¿no? Leyendo pues, testimonios. Esta idea es muy antigua ya, ¿eh? Esta idea de pensamiento subjetivo y demás es muy antigua, aparece ya en los textos que aquí se ha recopilado, es el averiguador, aparece ya en el siglo XII y XIII, la idea de pensador, sobre todo en el contexto de hombre pensador, un hombre pensador, cosa muy curiosa, porque si se dice hombre pensador y en textos medievales y después, parece que hay hombres que no son pensadores, lo cual no encaja muy bien con la idea del propio animal que piensa. Pero claro, se puede interpretar de otro modo. Cuando se entiende por pensamiento, no en general, sino un tipo de pensamiento que seguramente tiene que ver, por los contextos, con la etimología de pensar. Pensar parece que tiene que ver con pesar, pesar. Y la palabra es sopesar. El hombre pensador es, según estas acepciones, pues el hombre que sopesa lo que dice, que no dispara una cosa así abocada sin darse cuenta de las consecuencias, o bien una tesis puramente dogmática, ¿verdad? Sin contrastar con otras. Entonces el hombre pensador es el que piensa de un modo pues sopesando las cosas, calculando, ¿verdad? Viendo los pros y las contras. Ese es el hombre pensador, lo cual también es un pensamiento subjetivo, porque el hombre pensador que está calculando unas cosas, pero cada uno sabe lo que calcula, ni qué es, puede ser las cosas más diversas. Bien, segundo criterio que vamos a utilizar, porque creo que hay que utilizar, es una distinción también muy difícil de aplicar, la distinción entre grandes pensadores, y Rosenwinkel, los grandes pensadores, una expresión, y luego hablaremos de ella, interesantísima, que es muy tardía, de los grandes pensadores, es una expresión que al parecer empieza, según el averiguador, según estos documentos que me ha gustado, pues aparece al final del siglo XVIII en Inglaterra, pero refiriéndose principalmente a los alemanes, los grandes pensadores. Por ejemplo, hay un
un texto muy curioso de una visita que hace el cardenal Litzky, en el siglo XIX, a Múnich, Alemania, donde queda asombrado y dice, hombre, este cardenal llega al país de los grandes pensadores y se encuentra que están allí en Múnich todos los de juerga, todos los borrachos, y le sorprende que en el país de los grandes pensadores haya este espectáculo que está viendo él. Los grandes pensadores. Esta acepción de grandes pensadores se propaga inmediatamente. Los grandes pensadores, pues, hay muchas listas de grandes pensadores. Yo creo que la que queda más o menos fijada, sobre todo, yo creo que por obra de la famosa obra Los grandes pensadores se llama. Es una obra que dirigió von Aster hacia 1910 en Alemania, en 2 tomos, una obra monumental, ¿verdad?, en donde crea una historia de la filosofía de todo. Él crea los presocráticos, era, pues, que sea Platón, Aristóteles, etcétera, San Agustín, Santo Tomás, y luego, pues, claro, ya la serie, luego Descartes, Bacon, Kant, Hegel, etcétera, etcétera. Esta se tradujo al español por la revista Occidente, dada por Kant en el año 25, y luego hubo reediciones posteriores, y esta obra, que también se tradujo a todos los idiomas, claro, porque eran contribuciones de primera fila. Por ejemplo, en esta obra, pues Aristóteles estaba hecho por Brentano, Platón estaba hecho por Nator, es decir, una obra de primera, ¿no? Pues esta obra consagró realmente lo que son los grandes pensadores, la idea de grandes pensadores. Claro, grandes pensadores, ¿por qué criterio? ¿Cuál era el criterio de lo grande? Esa es la cuestión. ¿Por qué era alguien gran pensador? Es decir, ¿cómo se puede...? Y sobre todo el gran pensador inmediatamente remitía al pequeño pensador, sobre todo en España, donde, por ejemplo, o el pequeño filósofo, claro, donde Azorín tenía concesiones de un pequeño filósofo, por ejemplo. El gran pensador parece que se oponía a pequeño pensador o pensador menos. Ahora, ¿cuál era el criterio? Porque el criterio varió notablemente. Por ejemplo, hay un texto aquí, de final del siglo XIX, donde dice, pues, que el gran pensador que fue Harald Hedin. Claro, si uno pregunta hoy a los profesores de filosofía quién es Harald Hedin, le suena, básicamente no le suena, ¿verdad? Harald Hedin. Y sin embargo, sí, Hedin fue importantísimo por su labor que hizo y la influencia que tuvo incluso en la escuela de Copenhague, de Bohr y demás, porque allí asistía en una tertulia. Yo tengo la historia de la filosofía de Hedin, que es una cosa maravillosa que conocer, una edición de principios del siglo XIX ya, del siglo pasado, que la compré en una librería de viejo hace 50 años, ¿verdad? Y es una historia de la filosofía realmente impresionante, ¿no? Pues Harald Hedin, gran pensador. Hombre, a mí no se me había ocurrido nunca que fuera gran pensador. Era un gran autor de la historia de la filosofía, pero sin embargo era considerado como gran pensador en el siglo XIX, por ahí, porque entonces tenía una influencia que se ha perdido. Bien. Entonces, la distinción, según el segundo criterio, es gran pensador, pequeño pensador, o pensador menor. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el criterio? Hombre, el criterio más objetivo, el criterio puramente objetivo sería, pues, el de las citas, de la influencia. Y bueno, gran pensador es Kant. ¿Por qué? Porque Kant o Aristóteles. Porque a Kant se le ha citado, pues, vamos a poner 8 millones de veces, bueno, o 800 millones de veces, ¿verdad? Y en cambio a Harald Hedin, pues, se le han citado 3.000. Entonces, gran pensador del que tiene gran influencia social. Y pequeño pensador, pues el otro. Pero claro, esto es un criterio muy externo, porque hay que acotar cuando se le cita, ¿verdad? Por ejemplo, Voltaire tuvo una influencia extraordinaria en Francia, pero Voltaire, llamarle gran pensador, es muy difícil. Pero Voltaire no es un gran pensador, aunque tuvo una gran influencia política y demás. Entonces, hay que atender también a la doctrina, el tipo de doctrina que sostiene. Pero ¿quién pide esa doctrina? Por eso digo que esta distinción de gran pensador y pequeño pensador es muy fácil cuando damos por debido a este gran pensador y este pequeño. ¿Por qué? Porque lo dice usted o porque es cuestión de moda. No hay un criterio objetivo, sencillamente, para determinarlo. No hay un criterio objetivo. Entonces, es una decisión totalmente, así como la primera es una decisión clara, ¿verdad? Esta no hay un criterio objetivo para determinarlo. Muy bien, bueno, pues lo dejamos hasta el momento. Y luego el tercer criterio que vamos a utilizar, pues es un criterio que tiene que ver más bien con la idea
del pensador